Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno que estén otra vez conectados con nosotros. Estamos transmitiendo desde Voces Online Radio. Esto es una cabina en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy vamos a transmitir por vía Zoom. Estamos conectados a la Ciudad de México para transmitirte a ti este programa muy interesante donde vamos a tocar el tema Atención a la mujer durante la menopausia. Te recuerdo que tenemos redes sociales. En Facebook Live nos encuentras como Entre Amigos. También nos encuentras en Facebook Live como Doctor Córdoba Entre Amigos. Subimos este programa a Spotify y, ¿por qué no? Puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube como Doctor Córdoba Entre Amigos. Me gustaría que estuvieras ahí con nosotros y si te gusta el programa, ¿por qué no? Suscríbete para que te esté llegando normalmente todas las semanas estos programas de sumo interés, tanto para el área médica como también para el público en general. Hoy me acompaña el doctor Armando Montaño Uscanga. Él es médico ginecólogo recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología. Es adscrito por oposición del Hospital General de México de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Es socio colegiado emérito del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia desde el 2015. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio en los años del 2010 al 2011. Es socio titular de la Comego, de la AMEC, de la AMOM, de la IMS y de la NAMS. La NAMS es la que estudia la menopausia y la MEC es a nivel de México. Él es máster en climaterio por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es experto latinoamericano en menopausia. Y pues hoy le agradezco, muchas gracias Armando por conectarte, por aceptar esta invitación para tocar este tema tan interesante que es atención a la mujer durante la menopausia. No, pues al contrario, gracias a ti por la consideración y platicar un rato acerca de este tema. Fíjate, y hablando de esto, ¿qué debe atender a la mujer durante esta etapa de vida? Pues fíjate que, en primer lugar, porque ellas acuden solicitando ayuda, ¿verdad? Aunque es un periodo 100% fisiológico, tanto como la menarquia y otros momentos de la vida reproductiva de las mujeres, la deprivación estrogénica lleva una afectación a todo el organismo de las pacientes. Entonces, esta afectación que es relativamente abrupta, es decir, esta caída hormonal que se da en nuestro país alrededor de los 48.7 años, la menopausia, conlleva una serie de cambios que afectan a todos los organismos. En un estudio que hicimos aquí en 2010, en 4.500 mujeres, el motivo de consulta de las pacientes fue fatiga, dolor muscular, bochornos, insomnio, depresión y disminución en el deseo sexual, en ese orden. Entonces, por todos estos motivos son por los que acuden a la consulta. Muchas van a consulta preventiva, la que hacemos todos los días los ginecólogos, hacerse su papá Nicolau, ver que no tengan problemas de riesgo de cáncer de mama, etcétera. Y es el momento en el que en esta etapa de transición, pues las mujeres nos solicitan el que aliviemos muchos de los síntomas que están teniendo, ¿no? Y es por esto que pues, tenemos que brindarles alguna ayuda. Fíjate, esto que mencionas tú de principales motivos de consulta, la mujer no se percata de que el cansancio, el dolor muscular, el dolor de articulaciones, el insomnio, el sentirse sin ganas de hacer, de tener deseo de hacer alguna actividad, pues puede empezar a hacer ya su etapa de transición. ¿Sí es Claro, así? así es. Fíjate que eso fue algo que a los que hicimos este estudio, pues nos sorprendió un poco porque todos estamos un poco predispuestos a que lo que van a tener son bochornos. ¿Mm? Sin embargo, hay muchos estudios, uno hecho por el doctor Juan Enrique Blumen en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, también a él tuvo esos resultados. Va a depender el tipo de cuestionario que apliques,
porque si te enfocas a los síntomas vasomotores, pues obviamente va a haber ahí un sesgo. Pero esto de la fatiga, el dolor muscular, la disminución en el estado de ánimo, los trastornos del sueño, la disminución de la libido, todo esto son algo que es mucho más frecuente que los síntomas vasomotores. El síntoma vasomotor es el motivo de consulta por el cual la paciente acude, ¿no? O sea, cruza la ciudad para irnos a ver porque tiene síntomas vasomotores, pero muchas de estas que andan con su fatiga y disminución en su estado de ánimo, lo consideran como algo normal, entre otras cosas porque las mujeres no paran, ¿verdad? Es decir, trabajan muchísimo, y como les digo a veces a mis pacientes, si no tienen que hacer, inventan. Entonces, pues ellas asumen que es normal estar tan cansadas, aunque la realidad es que esta fatiga es por la deprivación estrogénica, ¿no? Sí, fíjate, porque todo el mundo esperaría, y como ellas mismas se lo comentan entre sus reuniones o con amigas, o andan buscando cómo informarse, pues que empiezan a tener cambios en su ciclo menstrual. Muchas de ellas llegan porque están aumentando sus días de sangrado, la cantidad de sangrado, y ellas piensan que esto es un dato de pasar a la menopausia, cuando es lo contrario, empezar a tener el cese en la función menstrual, que le parezca cada vez menos, y al año que ya no tuvo su periodo menstrual, tenemos el término de menopausia. Pero aquí, ¿cuál es la ventana de oportunidad en el tratamiento para estas mujeres? Es que fíjate que va a depender el momento en el que acudan a la consulta. Eh, las pacientes no se levantan un día en menopausia. Es un proceso que lleva años, ¿sí? Se llama transición a la menopausia o también se llama perimenopausia, cuando abarcas este periodo de transición que puede ser de 2 a 4 años y los primeros 2 años después del último periodo menstrual, porque la definición de menopausia es después de un año de ausencia menstrual. Pero lo que antecede son fallas ovulatorias y estas fallas ovulatorias hacen que tengan deficiencia en la fase lútea y esto origina trastornos menstruales, que son estos frecuentes que vemos en la consulta, ¿no? Y aquí hay pues desde mujeres que tienen disminución paulatina en su sangrado menstrual, los mismos que se van haciendo espaciados, ¿sí? Hasta que quedan ausentes, pero hay otro grupo de pacientes y que lo que predomina es la irregularidad. También como hay un hiperestrogenismo relativo al no haber ovulación, hay falla en la segunda fase del ciclo, en sus niveles de progesterona, pues esto obviamente hace que empiece a haber engrosamientos endometriales, que tengan sangrados abundantes, y pues también es otro síntoma que se relaciona a este periodo de transición. Aquí también ya aparece la fatiga y los bochornos son todavía esporádicos porque todo el mundo piensa que todas van a ser muy sintomáticas, pero fíjate que hay hay varios patrones. Hay alrededor de un 20-25% de mujeres que son asintomáticas, casi asintomáticas. Todas las hemos visto en la consulta, ¿no? La pasan sin pena ni gloria, tienen un bochorno muy esporádico, van disminuyendo sus ciclos menstruales, tienen su menopausia y realmente no tienen mayormente queja. Otro grupo son relativamente sintomáticas los años previos a su último periodo menstrual. Y una vez que ocurre la menopausia, tienden a ir disminuyendo los síntomas. Hay otras pacientes que empiezan a tener síntomas hasta después de que tuvieron su menopausia, es decir, ocurre en los siguientes años. En el momento de transición pues, son prácticamente asintomáticos. Y hay otras que son alrededor de un 20%, 18%, que son altamente sintomáticas y que además duran muchos años así. Estas pacientes son las que rebasan los 60 años de edad y siguen siendo muy sintomáticas y pues obviamente son las que solicitan mayor ayuda porque se sienten, pues afecta tremendamente su calidad de vida. Fíjate, en esto que tú mencionabas, que empieza la transición con todos estos datos que nos das, toda esta sintomatología que se puede presentar, mencionaste que hay
periodos en los cuales hay falla ovulatoria. Aquí Así es. la consulta que viene la mujer y dice, doctor, ¿qué hago? ¿Me puedo embarazar? ¿Sigo tomando anticonceptivos? ¿Qué hago? ¿Qué se recomienda en este momento para estas pacientes? Pues fíjate que la anticoncepción en la etapa perimenopáusica, es decir, después de los 40 años, es la etapa tal vez de mayor atención para los profesionales de la salud. Es decir, porque es incierto el, el predecir los ciclos ovulatorios. Este proceso de reducción en el recuento folicular, pues obviamente hace que las ovulaciones sean impredecibles. eh, También en la consulta todos tenemos ya muchas pacientes cercanas a los 40 años que están acudiendo a embarazarse por primera vez, muchas de ellas ya con una reserva folicular muy baja, ya con incremento en hormona antimuleriana y en inhibina A, que obviamente esto ya está reflejando en el que su reserva folicular y su pronóstico reproductivo pues va a ser, es muy pobre, ¿sí? O sea, con un mal pronóstico. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una ley. Eh, Todos los que ya tenemos algún tiempo en el camino, pues recordamos a todas estas pacientes de 46 y 47 años con embarazos espontáneos no planeados, ¿sí? Porque ellas pensaban que ya estaban en menopausia y dejan de tener un método de protección anticonceptiva y hay muchos embarazos no deseados en esta etapa. Por lo cual siempre debemos insistirle a las pacientes que no se deben de confiar, porque si andan en los 44, 45 años, todavía son fértiles de manera impredecible, pero lo siguen siendo. Entonces, ahí la anticoncepción pues es muy importante porque puede haber embarazos no deseados y todos pues, debes de tener pacientes que las tienes muy presentes, que llegaron pues, a sus 46 años con hijos ya en bachillerato, con la vida hecha, en otro momento de su vida, embarazadas, ¿verdad? O sea, los famosos santanazos ahí. Pero todos las vemos, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que qué bueno que mencionas esto porque es una alerta para los médicos que deben de estar cuidando a las pacientes, ya sea médicos generales, médicos ginecólogos, que deben de tener esta oportunidad de estar dándole manejo a la paciente en forma anticonceptiva y que Así la es. paciente que lo esté escuchando, pues que sepa que tiene el riesgo de tener este, este embarazo, un embarazo no deseado y que pues traería muchos cambios en su vida. Y a esto en cuanto al tratamiento en esta etapa, ¿qué beneficios y qué riesgos pudiera tener la terapia hormonal? Fíjate que, pues, bueno, todos sabemos que en cuanto a eficacia anticonceptiva, en este momento en la etapa de transición a la menopausia, pues es algo que tiene ventajas, ¿no? Regularizas los ciclos, reduces la intensidad del sangrado, le das predecibilidad a la paciente, además de la seguridad anticonceptiva. Y el problema de dar terapia hormonal anticonceptiva, pues es que la potencia equiparable de etinilestradiol contra el estradiol, que es la terapia hormonal, pues obviamente es eh, eh, mucho más potente en su efecto. Eh, Aquí tenemos que bordar un poco fino y yo creo que hay una recomendación para este grupo de pacientes serían los dispositivos intrauterinos liberadores del levonorgestrel. Esto tiene muchos beneficios. eh, Está demostrado que la aplicación de estos dispositivos ha reducido los sangrados, eh, las histerectomías en las pacientes, tiene una eficacia anticonceptiva muy alta y además nos va a permitir el que en la transición, si las pacientes son sintomáticas, pues podamos complementar la terapia hormonal transdérmica, que es la de primera elección, sobre todo para evitar el paso hepático por los efectos metabólicos y a nivel de coagulación que tiene, ¿no? Que siempre debemos de ponderar como de primera elección la administración transdérmica de terapia hormonal en las pacientes, sobre todo en la posmenopausia. Si damos anticonceptivos, ya sea por vía oral o transdérmica o el implante, nos permite hacer una mejor transición
pasar de la anticoncepción. La paciente ya cumplió 51, 52 años, que es la edad promedio en su familia en la que ocurre la menopausia, y después hacer el cambio ya a la terapia hormonal menopáusica en relación al nivel de síntomas y el que sea candidata a recibir el tratamiento, porque la terapia hormonal no es para todas las pacientes. A pesar de sus beneficios, tenemos que hacer una adecuada evaluación, porque la terapia hormonal no es para todos, ¿verdad? Ujú. Fíjate, qué bueno que aunaste en esto, pero vamos a hacer un traslape así, nos vamos a un ladito, dices, hay un porcentaje de pacientes que tienen síntomas, hay otros pacientes que tienen más síntomas, hay unas que no tienen síntomas, hay unas pacientes que van a requerir tratamiento hormonal, tratamiento de reemplazo, y unas que no requieren tratamiento. Estas pacientes, las primeras, las que requieren terapia de reemplazo hormonal, mencionaste al principio que era transdérmico, pero ya dejando a un lado la anticoncepción, ¿cómo sería el beneficio de una terapia hormonal en estas mujeres que requieren tratamiento? Bueno, el, um, las indicaciones para dar terapia hormonal son síntomas vasomotores, ¿sí? Eh, atrofia urogenital y prevención de osteoporosis. Realmente son las indicaciones precisas del tratamiento. Sin embargo, tiene muchos otros beneficios que, aunque no son la indicación primaria, pues justifican el utilizarlo. La ventana de oportunidad son los primeros 10 años después de la menopausia, en el cual se ha demostrado que los beneficios son superiores a los riesgos. Y entonces aquí tenemos que descartar en la paciente que tenemos sentados frente a nosotros que tenga riesgo de tromboembolismo. Y esto nos lo dice la historia clínica. Si esta paciente tuvo un evento de tromboembolismo en el embarazo o cuando tomó anticoncepción, ¿sí? O es una paciente que tiene un índice de masa corporal por arriba de 30, que es fumadora, que es sedentaria, pues tenemos que hacer una adecuada selección del método, y en estas pues no dar administración en caso de requerirlo por vía oral sin utilizar métodos transdérmicos, ¿no? Y en todas las demás siempre es un poco también la terapia que esté disponible, porque otro lío que estamos teniendo es que de los transdérmicos realmente se han ido reduciendo muchos, contamos nada más con algunos de ellos, prácticamente no hay parches ya en nuestro país, ¿sí? Y entonces contamos solamente con administraciones transdérmicas por geles o por spray, eh, eh, por transdérmicos. Y el gran reto no es tanto la administración de terapia hormonal para el alivio de los síntomas vasomotores. El gran reto es la protección endometrial. Ah, las mujeres que no tienen útero, pues es miel sobre hojuelas, Roberto. O sea, pues eso es ahí el sueño dorado de todos nosotros, porque es casi, casi, ¿qué prefieres? ¿Qué marca prefieres? ¿Cómo prefieres administrarte tu terapia hormonal, tata? Pero si tienen útero, la protección endometrial es central, porque se vuelve un dolor de cabeza y un riesgo para las pacientes si no tienen una adecuada protección endometrial por las hiperplasias y todos los problemas que conlleva el que no demos oposición para protección del endometrio, ¿no? Sí, Armando, tienes toda la razón ahí. El problema importante es el endometrio en aquellas mujeres que tienen o que preservan su útero y que pudieran tener alguna complicación posterior de una alteración de este epitelio. Pero si te fijas, en las redes sociales aún hay muchos comentarios, te llegan y te dicen que pueden usar tratamientos, que no pueden usar tratamientos, y en este caso ellas tocan el tratamiento no hormonal. ¿Qué se hace con este cuando se está solicitando un manejo de un tratamiento no hormonal? ¿Qué le diríamos? Fíjate que pues los tratamientos no hormonales, hay un listado enorme, sobre todo de todos estos tratamientos alternativos no hormonales. Sin embargo, los que están por arriba del efecto placebo, pues los cuentas con una mano, ¿verdad? O sea, y te sobran dedos. Realmente se han demostrado por arriba del placebo la simicifuga racemosa y los derivados del polen.
Estos dos compuestos sí tienen efectos por arriba de placebo, su mecanismo de acción es a través del sistema nervioso central y ahí es donde alivian los bochornos. Después vienen todos los derivados de las isoflavonas, en el cual pues también tienen un efecto que está muy cerca del efecto placebo. Eh, si acaso un bochorno por abajo de lo que ocurre cuando administramos un placebo. El problema que hay con muchos de estos compuestos es que muchos no están estandarizados. Yo siempre les digo, mira, tú te puedes hacer un té, pero si lo dejas más de 3 minutos, tu té te queda muy cargado y en lugar de que te sepa rico, te vas a ver amargo, porque empezó a sintetizar sustancias que le dan amargor. Y es un té, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que tú compres una simicifuga racemosa que se cultivó en cierto lugar que no tiene pesticidas, no tiene fertilizantes de estos riesgosos, que está estandarizada adecuadamente la prueba, a que compren en una tienda naturista una raíz y que la paciente la hierva en su casa, o que se unten cremas de camote, eh, que no hay un laboratorio atrás que respalde la concentración de las sustancias que está utilizando. Y los compuestos no hormonales que realmente funcionan son pues, los inhibidores de recaptura de serotonina, ¿verdad? Esos son los que funcionan, pero son medicamentos que tienen que estar bajo supervisión médica, porque aunque les quiten los bochornos, eh, tienen varios defectos. Uno que es a nivel de tubo digestivo, que al inicio de tomarlos hay pacientes que no los toleran bien, eh, tienen que pasar un periodo de adaptación y que tampoco los pueden suspender bruscamente porque pueden tener efectos de rebote, ¿sí? Hay pacientes que pueden estar con estos medicamentos inhibidores de recaptura duales que funcionan muy bien, que los podemos utilizar durante años, sobre todo los utilizamos mucho en sobrevivientes de cáncer de mama que tienen receptores positivos de estrógenos y que no pueden usar terapia hormonal. Entonces, en ellas utilizamos este tipo de terapia y les funcionan muy bien a las que las toleran durante años. Entonces, la supervisión ahí es cuando tienen que suspender, porque puede haber un rebote de los síntomas y es un cuidado importante en este tipo de pacientes, ¿no? Sí, sí, esa es una parte importante en cuanto a los síntomas de estas pacientes que han tenido problemas de cáncer de mama y que no se Así es, les tiene que dar el tratamiento hormonal y que va a ser sustituto con estos manejos no hormonales que pueden mejorar mucho su calidad de vida así es. y deben de tener una vigilancia estrecha, tanto por parte de oncología como parte del médico que le está tratando, para que ella tenga una calidad de vida excelente, ¿verdad? Así es, así es. Tienen que estar bajo supervisión médica de manera puntual y aprovechando en estas pacientes que son sobrevivientes de cáncer, que están con este tipo de terapia, sobre todo las que están con inhibidores de aromatasa, tenemos que considerar el riesgo de osteoporosis en ella. O sea, son pacientes que les tenemos que hacer densitometría porque obviamente tiene una mayor pérdida ósea y tenemos que proteger el hueso y reducir su riesgo de fracturas. Y el otro gran dilema en estas pacientes, sobre todo las que son activas sexualmente, es el síndrome urogenital, el síndrome geniturinario de la menopausia, porque está muy acentuado. Entonces, tenemos que tener toda una serie de medidas locales para evitar la estenosis de la vagina, para que no tengan trauma coital, para que no tengan infecciones por oportunistas, para que no tengan cistitis de repetición, ¿sí? Y entonces tenemos que, como en todo, prevenir y advertirles a estos pacientes estos síntomas que pueden llegar a tener, sobre todo cuando tienen ya tiempo de utilizar todos estos tratamientos coadyuvantes en las sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no? Sí, qué bueno que tocas este tema, Armando, porque creo que se están dando cuenta que el manejo de una paciente en esta etapa menopáusica debe de ser bien valorada, tener sus Claro. estudios previos, debe de ser individualizada para darle su manejo y dependiendo de los resultados que se tengan, pues establecer ya el plan terapéutico adecuado para que ellas
pues estén gozando la vida al máximo, ¿no? ¿No crees tú? Sí, así es, claro, esta es una etapa, es una oportunidad para ellas, ¿verdad? Hay muchos pacientes llegan con muchos prejuicios, piensan que va a ser la peor etapa de su vida, pero la mayoría, sobre todo, si tiene el principal factor que es el estilo de vida. Si antes de pensar en terapias hormonales, no hormonales, etcétera, la recomendación primera debe ser el adecuado estilo de vida. Y esto va en tener una dieta adecuada, ¿sí? Y el tener actividad física intensa y regular. Es muy fácil, hace poco estaba ya en tu tierra con mi amigo José Luis Neiro y salió esta pregunta y entonces, cómo les recomendamos actividad física a las pacientes? Y pues es muy sencillo, es decir, tienes que sudar, tienes que hacer ejercicio, pero tienes que sudar, tienes que empapar la ropa. Eso es hacer ejercicio y lo tienes que hacer todos los días, porque tiene muchos beneficios en el estado de ánimo, en la reducción de los bochornos, en su perfil metabólico, en su masa ósea, en reducir su riesgo cardiovascular. ¿No? Eh, la dieta, pues una dieta prudente, sin caer en excesos en ambos sentidos, ¿no? Ni ser una dieta prohibitiva ni una dieta 100% permisiva. La vida es para pasársela bien. Entonces, echarse unos frijoles con veneno, una riñonada de cabrito, pues, con tortillas de harina. Pues, oye, la vida es para eso, ¿que no? Sí, unos huevitos con chorizo, un huevito con Claro, claro, tortitas de harina, digo. claro, pero no, no Igual, todos los días, pero eso es el estilo de vida, ¿no? así es el estilo de vida. Y fíjate, tocando este tema, yo creo que aquí es importante que la mujer vea que si acude a su tratamiento, es una etapa de sociedad, una sociedad conyugal, donde se puede regresar a la divinidad del inicio de esta pareja. ¿Con qué? Claro, Pues con buena actividad sexual, con buen compañerismo, con buena salud. Entonces, es muy importante que la paciente, como tú lo dices, Armando, tenga la revisión, el manejo adecuado para que su etapa de vida sea excelente y que en este momento pueda disfrutarlo con su pareja. Es mi pensar. ¿Cómo ves, Armando? así es, claro que sí. Ahí, en esa etapa, las mujeres ya dejaron eh, todo el tiempo que les consume la vida familiar, los hijos, ¿no? Eh, Son una aspiradora en tiempo, en recursos, etcétera, y muchas de ellas se reencuentran nuevamente en vida de pareja. O sea, ya pueden volver a ir al cine solos en Santa Paz y ir a ver la película que ellos quieren, ¿no? Salir a cenar, tomarse una copa de vino, porque ya no van a estar con la premura de que hay que llevar a los niños a la escuela en la mañana, o irles a comprar la cartulina el domingo en la tarde porque tienen tarea y no te dijeron, ¿no? Todo ese tipo de cosas que durante años la pareja no, pues pierde un poco por la crianza de los hijos. Y es una ventana de oportunidad y entonces sí hay que hacer, hay una serie de cuidados que van a ayudarlas mucho para que incrementen su calidad de vida y la pasen bastante bien, ¿no? Así es, Armando, estoy contigo. Y ya para terminar, algo más que nos quieras decir, Armando. Una Pues nada, recomendación, sí, manejo. claro, sí, nada más ahí que no sé si te habrá pasado a ti, cuando estábamos haciendo la especialidad, las pacientes menopáusicas no las quería ver nadie. Ah, cuando llegaban a la consulta les decían, dales estrógenos equinos y que se vayan a su centro de salud. No les veíamos si tenían riesgo cardiovascular, riesgos oncológicos, riesgo de osteoporosis, y ahora sí, y esta medicina de la menopausia pues ha venido a dignificar esta etapa tan importante para las mujeres, ¿no? El darles el respeto y el cuidado que se merecen y no etiquetar a los pacientes como que ya son eh, casi, casi desechables en ese momento de vida, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para nosotros como profesionales de la salud, el de brindarles una mejoría en la calidad de vida para el último tercio de su vida, que no es poco, ¿eh? Son entre 20 a 30 años que van a estar en esta etapa posmenopáusica. Y esta etapa, si la llegan a tener con gozo de salud, con buena
cuestión intelectual y emocional, pues va a ser fabuloso poder terminar el camino y terminarlo bien. ¿Tienes redes sociales, Armando? Pues no, No. ¿Tu no, teléfono por es ahí el tengo ahí, no, 55? ¿Tu teléfono es el 55 32 22 56 60? 56, 60, así es. Así es, ¿verdad? Lo pongo aquí para si alguien quisiera tener alguna consulta contigo, algún comentario, pues que Claro que pueda sí, hablarte. ¿De acuerdo? claro que sí, Roberto, con Armando, todo gusto. Armando, muchísimas gracias por esta comunicación, esta plática que ha sido excelente. Has tocado un tema muy bien, lo has desmenuzado y la gente creo que va a estar muy contenta de saber, principalmente el área médica, de que tenemos una ventana de oportunidad para darle tiempo a esta mujer que tiene un buen trayecto de vida en su etapa de menopausia y que, pues, tratándose con salud, va a ser muy bien. ¿No crees? Claro que sí, claro que sí. Que tengas buen Pues día, ¿eh? Saludos por allá, mi igualmente, amigo con todo Regio. gusto. Hasta luego. Agradecidos con todos ustedes por estar con nosotros en este programa. La dirección a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera. Te recuerdo que todos los martes estamos aquí y estamos en YouTube para que nos des un like. Que tengan un buen día. Armando, muchas gracias. Hasta Estamos luego, en Roberto. Claro que Gracias. sí. Bye. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.